el canal de la familia colombiana. El siguiente programa es apto para todo público. Canal C. Sus deberes, sus derechos, sus obligaciones y las normas. Tablero Jurídico, la exposición más completa en el marco jurídico. En Tablero Jurídico, temas de actualidad y la noticia jurídica del día. Tablero Jurídico, con la dirección del doctor Luis Ernelio Palacios. Tablero Jurídico. Los invitamos para que sintonicen en el canal C el programa Tablero Jurídico de lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde en directo, para que usted conozca cuáles son los derechos en materia laboral y de la seguridad social, el derecho a la familia, el derecho constitucional, el derecho laboral, entre otros, porque usted debe conocer cuáles son esas normas jurídicas que le regulan cada uno de sus actos. Amables televidentes, tengan ustedes muy pero buenas tardes. A partir de este momento y hasta las 4 estaremos acompañándoles como de costumbre en este subprograma Tablero Jurídico, un espacio pedagógico que le orienta en torno a lo que son sus derechos en materia laboral y la seguridad social, del derecho civil, el comercial, el derecho de familia y por supuesto el derecho a la salud. 331-2265, 331-2265, nuestras líneas de participación para que usted se comunique con nosotros, nos cuente cuál es su caso y por supuesto va a obtener respuesta inmediata a sus inquietudes. Hoy con la presencia de la doctora Lida Costanza Penilla, abogada especialista como coach de vida y por supuesto asesora jurídica en todo lo que tiene que ver con la insolvencia económica, un tema que va a ser de mucha consulta después de esta temporada del coronavirus. Bienvenidos todas y todas, pero antes queremos saludar al amigo José Ignacio Tovar. El doctor José Ignacio Tovar también está presente aquí en nuestro sede de grabación. Él es especialista en todo lo que tiene que ver con asesorías en materia logística, importación e exportación de mercancías. Igualmente nos acompaña aquí en el set la doctora María Echeverry, también coach de vida y una persona de suma importancia en estos tiempos de cuarentena, donde usted requiere un poco de orientación para poder afrontar las dificultades, sobre todo en materia emocional, que se presentan por esos tiempos. Doctora Lida Costanza, buenas tardes. Buenas tardes, doctor Luis Palacios. Encantada de estar nuevamente en este espacio. Muchísimas gracias por la invitación. Usted ya hace parte de este C porque nos está visitando con frecuencia y eso nos enaltece mucho porque se requiere aquí tener la presencia de gente, además de experta en su tema, bella para adornar este escenario. La gente no puede todo el tiempo acostumbrarse a ver esta figura, sino también una figura femenina. Doctora Lida Costanza, cuéntale usted a nuestros televidentes qué es eso del coach de vida inicialmente. Muchísimas gracias. Sí, doctor. El coach es una herramienta que se viene utilizando, como estrategia básicamente, para que las personas aprendamos a trabajar en las emociones. En estas épocas de pandemia, que estamos en la casa, debemos de aprender nuevas formas de relacionarnos, pero esas relaciones deben de comenzar inicialmente con nosotros mismos. Y pues el coaching es una muy buena forma y una muy buena herramienta para conocernos, conocer nuestro entorno, conocer nuestras relaciones y básicamente en cualquier área de nuestra vida se puede aplicar el coaching. En el área financiera, en el área de familia, en el área de relaciones, la vida espiritual. Es en el área en que cualquier persona quiere tener un resultado diferente. Para eso se aplica el coaching. Sobre todo un crecimiento en el aspecto emocional, porque es normal que la gente entre en estados depresivos y esos estados depresivos se requiere a veces tener un asesor de cabecera. ¿A eso puede la gente acudir ante usted? Claro que sí. Ya llevamos 3 meses prácticamente de estar en casa, 3 meses donde ya hemos generado unos hábitos diferentes, distintos y muchas de las personas no van a querer salir nuevamente por miedos que tienen.
miedos al contagio, miedos a relacionarse, y es precisamente ahí cuando cobra mucho sentido lo que hacemos los coach de vida y en este caso pues también coach de negocio. Bueno, perfecto. No se olviden, señores televidentes, estamos en Tablero Jurídico, un espacio pedagógico que le orienta en torno a sus derechos. A partir de ese instante, ustedes pueden comunicarse con el 331-2265, 331-2265, consultarle no solamente a la doctora Lida Costanza en el tema del coach de vida, porque vamos a tocar otro tema relacionado con la insolvencia, en el cual también la doctora se desempeña y en buena medida. Es una asesora conocida en esta región del país y esperemos pues que pueda con su presencia brindarnos un poco de orientación en este tema de la insolvencia económica. 331-2265, 331-2265, nuestra línea de participación. Doctora Lida, mucho se está hablando acerca de que una vez termine este confinamiento a raíz de la pandemia, pues hay cosas que no se van a poder afrontar con suficiencia y especialmente en el aspecto económico. Una persona que por estos días es empresario o es empleador tiene muchas deudas que adquirió para poder darle un poco de viabilidad a su negocio, pero que a raíz del cierre obligado durante 3 meses que usted hablaba, ya no va a poder. ¿Qué puede hacer una persona si las normas que ha pedido el gobierno nacional no están conjurando o resolviéndole los problemas? La pregunta que acabas de hacer, doctor Palacios, es muy importante y es la oportunidad para aclararle a todas las personas, tanto naturales como jurídicas, de que la verdadera crisis financiera en Colombia no ha comenzado. Esa crisis va a comenzar en el mes de junio, julio, agosto, cuando las entidades bancarias comiencen a solicitar el pago de las obligaciones de esos 3 meses que corrieron en las cuotas. Para ese entonces, para julio, para agosto, o ya la gente que está recibiendo las llamadas de las entidades bancarias principalmente, hay muchas personas que ya en este momento se encuentran sin empleo o que su capacidad de ingresos ha disminuido, bien sea porque su salario fue modificado y en últimas muchas de las obligaciones van a estar vencidas. Entonces es precisamente en ese momento cuando se va a generar verdaderamente la crisis financiera, cuando todos quieran exigir el pago de esas obligaciones. Deben de saber que las empresas pueden acudir al trámite de insolvencia. Es un trámite especial que se lleva en la Superintendencia de Sociedades, como quiera que en este momento juzgados y no hay, está la justicia ordinaria cerrada. Y las personas naturales tienen a la vez el mismo trámite de conciliación de deudas, trámite de insolvencia para personas naturales, la cual se está llevando a cabo de forma virtual y ante los centros de conciliación a nivel de Colombia. Bueno, usted reitera mucho la económica, pero para las personas que de pronto no están dentro del tema, ¿en qué consiste eso de la insolvencia económica propiamente? El trámite de insolvencia se está llevando a cabo en Colombia a partir del año 2015 con el cambio al Código General del Proceso. Es un capítulo especial y no es otra cosa que llegar a un acuerdo o tratar de reunirse con todas las entidades a las cuales usted les está debiendo dinero. Es un trámite pequeño, el cual se lleva a cabo en los centros de conciliación. Reitero nuevamente, en este momento pues lo estamos manejando de forma virtual y básicamente es la reunión o es el llamado que usted le va a hacer a todas las personas a las cuales usted le debe. Es decir, a entidades bancarias, personas naturales, si usted sacó algún servicio de celular, si debe los impuestos del carro, impuestos de la casa, si debe la administración, si debe multas, los que tengan créditos con el ICETEX, todas las obligaciones, la DIAN también por supuesto, todas las obligaciones que usted esté pendiente de cancelar,
pueden ingresar al trámite de insolvencia tanto de persona natural como de persona jurídica. Y es simplemente llegar a un acuerdo con ellos y usted poderles cancelar, en el caso de las personas naturales, cancelarles en un plazo mínimo de 60 meses, 5 años. Y uno de los grandes beneficios del trámite de insolvencia es que las personas únicamente cancelan capital. Es un salvavidas que la ley le dio a las personas naturales, como quiera que ya las empresas lo venían trabajando hacía muchísimos años, pero por el derecho a la igualdad le dieron la misma oportunidad a las personas naturales y se está llevando desde el año 2015 en Colombia. Bueno, este es un avance muy importante porque si uno revisa las medidas que ha adoptado el gobierno, por ejemplo, para hacer en un caso más concreto, específico, lo que tiene que ver con los arrendamientos, se ha publicitado por los medios de comunicación a primera página que ya se ha expedido el decreto y que el gobierno ha intervenido, pero pregunta uno, ¿puede ser factible o puede servir para resolver un problema económico el hecho de que el gobierno simplemente diga que se pongan de acuerdo arrendador y arrendatario, o que simplemente se cobre una tercera parte de la pena por incumplimiento, o que se sostenga hasta el mes de agosto para poder solicitar restitución del inmueble? Esas preguntas son las que se hace hoy en día la gente allí en la sociedad. Pero si estas, digamos, medidas que ha tomado el gobierno no resuelven, entonces hay que acudir a esto que usted llama el estado de insolvencia, que está contenido específicamente, hablaba usted, en la ley 1562 del año 2012, donde se estableció, y esto es como darle también lo que usted hablaba, el derecho a la igualdad a las personas naturales, porque antes veníamos ya con otra ley que hablaba era precisamente sobre el estado de insolvencia, pero de las personas jurídicas. Aquí, entienda, usted no necesita ser una persona jurídica solamente para que pueda entrar a establecer acuerdos de pago, porque usted lo decía, es que no todo está perdido. Y esta ley 1562 es un salvavidas que se le va a tirar a quienes, a ustedes, a nosotros, a todos los que tenemos esa cantidad de deuda. Usted lo indicaba, no importa que sean las cuotas de administración, no importa que sean las cuotas de arrendamiento del inmueble, las cuotas que usted le debe a los bancos, la cuota del vehículo, el colegio de sus hijos, es decir, hay una cantidad de obligaciones que durante estos 3 meses de pandemia o de cuarentena estuvieron generándose, pero por el contrario, las obligaciones están allí presentes, pero no hay ingresos, y es lo que se pregunta mucha gente. Mañana hay apertura total para que la gente salga de sus casas nuevamente a reactivarse económicamente, pero no hay una forma de financiar. Por eso es importante que usted se comunique con la doctora Lidia Constanza Pinilla. Ella es experta en estos temas y por eso vamos a profundizar un poco más en ellos. ¿Cuánto puede demorar un trámite, doctora, de insolvencia? Esos trámites son realmente cortos. El gobierno ha dado 2 meses, o sea 60 días, los cuales pueden ser prorrogables 30 días más, o sea que en 90 días la persona puede adelantar su trámite de insolvencia y buscar que el mismo sea aprobado. Estamos hablando entonces de 2 meses para que el trámite se surta en todas sus etapas, desde la solicitud de la conciliación, porque entendemos es una reunión que se hace entre el deudor y sus acreedores. En un centro de conciliación, cuando la persona solicita su trámite de conciliación, es admitido, se le nombra un conciliador y se reúnen cada 20 días aproximadamente en el centro de conciliación. ¿Quiénes se reúnen? El conciliador, el deudor y todos sus acreedores. Y es en ese espacio donde se busca un acuerdo de pago. Exactamente. Entonces, la pregunta es, si en este momento yo debo 50 millones de pesos y se lo debo a 2, 4, 10 acreedores, ¿qué tiempo me van a dar ellos para pagar esa obligación? ¿O cómo es la dinámica para que se pueda llegar a un acuerdo entre las partes? Si el trámite es aprobado, la ley establece que le da el derecho al deudor en este caso, o la gabela, para que cancele el total de sus obligaciones mínimo a 5 años.
que eso equivale a 60 meses. Y es muy importante que las personas tengan en cuenta que esa cuota es una cuota fija, ¿sí? Desde la cuota número 1 hasta la cuota número 60 es una cuota fija, la cual no va a tener incrementos, no va a tener aumentos del IPC, no va a tener incrementos anuales. Y como lo indiqué anteriormente, se paga únicamente capital. Eso es lo que manifiesta la ley y eso es uno de los beneficios más grandes de este trámite, porque muchas veces las obligaciones se hacen casi que impagables, es por todos los intereses que se ha generado durante el tiempo de la mora. Bueno, resulta muy interesante ese tema, pero vamos a ir a un breve corte comercial y regresamos en pocos minuticos para que usted nos amplíe esas bondades que presenta la ley de insolvencia y que desde ya se le está sugiriendo a muchas personas para que se acojan a la misma. Vamos a un corte comercial y ya regresamos. Sus deberes, sus derechos, sus obligaciones y las normas. Tablero Jurídico, la exposición más completa en el marco jurídico. En Tablero Jurídico, temas de actualidad y la noticia jurídica del día. Tablero Jurídico, con la dirección del doctor Luis Ernelio Palacios. Tablero Jurídico. Los invitamos para que sintonicen en el canal SET el programa Tablero Jurídico de lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde en directo, para que usted conozca cuáles son los derechos en materia laboral y de la seguridad social, el derecho a la familia, el derecho constitucional, el derecho laboral, entre otros, porque usted debe conocer cuáles son esas normas jurídicas que le regulan cada uno de sus actos. Sus deberes, sus derechos, sus obligaciones y las normas. Tablero Jurídico, la exposición más completa en el marco jurídico. En Tablero Jurídico, temas de actualidad y la noticia jurídica del día. Tablero Jurídico, con la dirección del doctor Luis Ernelio Palacios. Tablero Jurídico. Los invitamos para que sintonicen en el canal SET el programa Tablero Jurídico de lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde en directo, para que usted conozca cuáles son los derechos en materia laboral y de la seguridad social, el derecho a la familia, el derecho constitucional, el derecho laboral, entre otros, porque usted debe conocer cuáles son esas normas jurídicas que le regulan cada uno de sus actos. Puedes preguntar. Continuamos en este su espacio Tablero Jurídico, un programa pedagógico que le orienta en torno a lo que son sus derechos. Hoy tocando el tema de la insolvencia económica, que se va a volver un tema de consulta frecuente después de que termine esta cuarentena. Por eso hemos invitado en el día de hoy a la doctora Lida Costanza, experta en este tema, para que usted aproveche su presencia formulándoles las preguntas de rigor. Eso no significa que no pueda preguntar en otras áreas del derecho, porque aquí estamos precisamente brindando una información general. Doctora Lida Costanza, se ha dicho mucho en estos temas de que en el Congreso de la República hay un tema que se está debatiendo y está incluso a punto de ser aprobado por el Congreso, y es la ley de borrón y cuenta nueva. ¿Qué puede pasar si esta ley se aprueba en Colombia? Y relacionada, por supuesto, con el tema en el cual usted es experta. Gracias. Verdaderamente los colombianos debemos de cruzar los dedos y enviarle muchísima energía y muchísimo amor a nuestros congresistas, especialmente a los representantes de la Cámara, para que aprueben esta ley. En el evento de que la misma sea aprobada por una única vez y a partir del momento de su promulgación, de su aprobación por el Gobierno Nacional, las personas tendrán 12 meses para ponerse al día con las obligaciones y de esta forma salir de forma inmediata de los reportes negativos del datacrédito. Recordando que en este momento existen sanciones para los morosos. Esas sanciones como máximo van hasta 4 años de reporte a partir del momento en que cancelan sus deudas, o el doble de tiempo de la mora de la fecha pues en la que dejaron de cancelar también sus obligaciones. Es decir, que si una persona estuvo reportada o se demoró en cancelar 1 año, en este momento en Colombia su sanción equivale a 2 años y máximo a 4.
Entonces, en el evento de que la ley sea aprobada como tal y usted cancela durante esos 12 meses todas sus obligaciones, de forma inmediata saldrá del datacrédito. Lo mismo sucede para las personas que ya cancelaron. De aprobarse la ley, de forma inmediata deben de salir de los reportes negativos y de esta forma van a poder de nuevo reactivar su vida crediticia como tal. Es decir, que una persona se acerca hoy a una entidad financiera en procura de un crédito, se lo niegan porque está reportada en datacrédito, tiene una experiencia crediticia negativa y entonces esa persona no sabe cómo afrontar porque necesita el crédito pero al mismo tiempo tiene un reporte negativo. Esa persona entonces, acogiéndose a la ley de insolvencia económica, estando unos plazos pendientes para pagar, usted manifestaba que pueden ser hasta 5 años de plazo para pagar, y eso que hacía énfasis antes de ir a una comercial, de que la persona tiene 5 años para pagar el capital, se deben condonar los intereses. Entonces una persona que necesita el crédito puede acogerse a la insolvencia y ese lapso de tiempo en el cual está pagando, ¿se le borra la experiencia crediticia? Lo que sucede, el doctor Luis, es que debemos de separar los dos hechos o las dos situaciones. Una cosa es el trámite de insolvencia para persona natural, en este caso que es lo que yo manejo, y la ley le permite a la persona pagar el total de sus deudas en 5 años. Eso es uno de las primeras situaciones que deben de tener claro los televidentes. Pero en el evento de que sea aprobada la ley del borrón y cuenta nueva, el gobierno le va a permitir a las personas por una única vez y durante un plazo de 12 meses, para que si en esos 12 meses las personas cancelan sus obligaciones, de forma inmediata salgan del reporte negativo de datacrédito y así nuevamente volver a adquirir experiencia crediticia y acceder a productos, servicios bancarios y sobre todo a tener una mejor calidad de vida. Perfecto, entonces si esta ley se aprueba, la de borrón y cuenta nueva, implica arrancar de ceros, se va a limpiarse de la experiencia negativa que tienen en las centrales de riesgo. Pero si la persona se somete a un trámite de insolvencia, entonces lo que busca es que le den un plazo bastante, digamos, recomendable o prolongado, que no puede ser de 5 años, para que pague sus obligaciones. Correcto. Y de esta forma, cuando la persona cumpla, entonces también estaría, digamos, en ceros en materia de experiencia crediticia, es decir, no tendría experiencia negativa. Cuando las personas cancelen sus obligaciones, si ya han pasado de los 12 meses que hablamos de la aprobación de la ley, estarán sancionados como tal, pero esa sanción máxima será de 2 años, no de 4 como actualmente sucede. Perfecto, entonces, a pesar de que son dos trámites completamente distintos, van de la mano, porque en el primer caso, en donde se apruebe la ley, pues le van a permitir a usted borrón, cuenta nueva, en un plazo de 1 año. 12 meses. 12 meses, exactamente. Pero acá en el trámite de insolvencia también le van a permitir a usted que se ponga de acuerdo con sus acreedores para que le den un plazo aceptable, prudente, dentro del cual usted pueda reactivarse. Y hay que hacer la claridad, entonces, doctora, que la ley o el trámite de insolvencia va en contra de eso que se llama la cultura del no pago. Sí. Y de alguna manera esto va a servirle a la sociedad. En cualquiera de los dos casos, esto no es una apología al no pago y no es una apología a que cuando usted la mejor forma que tienen los deudores de agradecer por quien le prestó un servicio o por quien le prestó dinero es cancelando. Y esta ley es precisamente una oportunidad que se le está dando a las personas para que se pongan al día con todas sus obligaciones. Entonces, para nosotros es de gran alivio un trámite de insolvencia económica, porque va en contra de eso que llaman la cultura del no pago. La cultura del no pago trae implícitas otras consecuencias, es precisamente los rencores, esa, digamos,
cultura de querer hacer justicia por sus propias manos. Como no pagó, entonces voy a ir a cobrarle. Como los juzgados no resultaron efectivos, voy a ir a cobrarle directamente. Y eso es lo que se quiere evitar pues con el trámite de insolvencia. Hay que ser... Además, doctor, es importante que las personas tengan en cuenta de que todos sus acreedores tienen el derecho a que se les pague. En el trámite de insolvencia no podemos hacer exclusiones, es decir, la persona no puede decir a esto los voy a incluir, pero a estos otros acreedores los voy a dejar por fuera. Entonces, es la invitación para que las personas conozcan de este trámite y sobre todo se quiten esos mitos de que van a ser sancionados eternamente y que por ingresar a insolvencia usted nunca va a poder acceder a ningún crédito bancario en este caso. Eso es totalmente falso. Por el contrario, este trámite de insolvencia fue creado para que las personas cancelen y vuelvan a reactivar su vida comercial y su vida financiera. Y es tan importante, y les quiero regalar un ejemplo, una pareja que por ejemplo quiera acceder a su vivienda propia y resulta que si uno de los dos está reportado en Datacrédito, pues no van a poder tener la suficiente capacidad financiera para adquirir su vivienda. Con este trámite de insolvencia, usted ingresa, cancela sus deudas y en 5 años usted sabe que puede nuevamente comenzar a gestionar trámites para tener su vivienda propia, por ejemplo en este caso. Una persona que se ha sometido a un trámite de insolvencia con los procedimientos legales pues, que se establecen, pactó pagar esa obligación a 5 años. Si por alguna razón no pudo pagar, ¿qué puede suceder en ese aspecto? En ese caso, los acreedores deben de buscar o remitirse nuevamente al centro de conciliación, manifestar el incumplimiento de ese acreedor y con unos requisitos que debe de cumplir, nuevamente se cita al al deudor y a todos sus acreedores, primero para escuchar qué fue lo que pasó, qué fue lo que sucedió, y segundo para tratar de reestructurar nuevamente ese pago, para que la persona no se decrete fracasado el trámite y se vaya a juzgados a un proceso que ya se llama proceso de liquidación, donde se pasaría por supuesto a liquidar los bienes que tiene el deudor a su nombre. Correcto. Hay otra pregunta que surge a raíz de la explicación que usted está haciendo, doctora Lida Constanza. Esa persona deudora tiene 4, 5, 10 acreedores, a uno le debe 20 millones, al otro le debe 15, al otro le debe 2 millones. De esos 5 o 10 acreedores que se tienen, 4 se ponen de acuerdo, 2 no se ponen de acuerdo. ¿Cómo se actúa o cómo se procede si no todos los acreedores están de acuerdo en que se le dé un plazo de 5 años? Las personas deben de saber que en el trámite de insolvencia se ingresa a una votación. Dentro del mismo trámite va a llegar un momento dado en el que ya se ha escuchado al deudor, ya se sabe las causas por las cuales dejó de cancelar, ya él ha realizado una proyección de cómo les va a pagar a estas personas. El deudor puede solicitar en un momento dado una quita de capital respecto al porcentaje que debe, puede solicitar una quita del 5% del capital total y va a llegar un momento en que se va a votar. ¿Qué quiere decir eso? Que a cada acreedor, por el monto de su deuda, se le va a dar un porcentaje. Y si ese porcentaje en votación supera el 50.1%, el trámite de insolvencia es aprobado. Y en el caso de que algunos acreedores no estén de acuerdo y voten negativamente, pero si el trámite, como lo dije anteriormente, es votado con el 50.1%, se lleva a un arrastre. Y eso quiere decir que las personas o los acreedores que no estuvieron de acuerdo pues deben de someterse al trámite, ya que la mayoría votó positivamente. Y además le agregamos algo al respecto. Si una persona está solicitando ese trámite de insolvencia es porque no tiene capacidad de pago. Luego, si usted es acreedor y usted no se sujeta a esos plazos, a esas condiciones, pues tampoco va a tener posibilidad de que le paguen. Entonces por eso se aplica lo que usted
define como ley de arrastre, en el sentido de que la mayoría tiene en este caso la razón y los demás deben sujetarse a ese tipo de acuerdo. La otra pregunta, doctora Lida, es ¿quién establece las cuotas a pagar? ¿Son los acreedores? ¿Es la persona que está en estado de insolvencia? ¿O quién fija esas cuotas? ¿El conciliador? Ok. No. Dentro de la solicitud, el deudor va a presentar una propuesta de pago. Y esa propuesta de pago es la que se va a analizar. Por supuesto, esa propuesta puede ser modificada durante el mismo trámite, pero en últimas lo que se debe tener en cuenta es que la persona, por supuesto que debe de seguir viviendo, pagando servicios, alimentándose, cumpliendo con sus compromisos, el colegio de sus hijos, y debe de destinar una parte de sus ingresos para con ese dinero cancelar como mínimo en 5 años el total de sus obligaciones, o 6 años en el evento de que el 60% de sus acreedores así lo aprueben. Pero también conozco de otros trámites donde se ha dado más tiempo al deudor para que pague. Y es cierto lo que usted menciona, doctor Palacios, las personas buscan este mecanismo porque quieren pagar sus obligaciones y pues se le debe de ayudar al acreedor, al deudor. Se conoce de antemano cuando una persona está siendo honesta, cuando está siendo sincera y cuando tiene esa buena disposición de pagar el total de sus deudas. Bueno, eso es muy importante porque sacando conclusiones, de acuerdo a lo que usted dice, doctora, quien no paga en estas circunstancias realmente no quiere pagar. Exacto. Si se quiebra en la empresa, usted quiere que se quiebre la empresa, usted quiere que se acabe la empresa. Estamos en una época difícil y lo que se viene, usted decía ahorita detrás de cámara, puede ser más difícil porque vamos a tener una economía que está completamente quebrada, completamente fraccionada, pero ese no es el fin del mundo. Lo importante sobre todo es que usted tenga salud, ganas de trabajar, pero que sobre todo usted acepte, reconozca esas obligaciones y que usted se someta o se sujete a estos trámites de insolvencia, porque así como usted recibió unos dineros ayer de una persona que le facilitaron para poder reactivarse económicamente, es hora de que usted también comience a devolver lo que recibió. El refrán dice que nada va a quedar sin pagar, todo en la vida se paga, dice el refrán. Entonces lo ideal es de que si usted tiene obligaciones, busque un experto en estos temas de trámites de insolvencia, y quién más que la doctora Lida Costanza Penilla. Ya hace parte de este set, aquí nos va a acompañar siempre, pero la idea es de que usted tome nota de sus contactos, de su dirección, y en algún momento estamos seguros que ella va a servirle. Doctora Lida Costanza, ¿qué recomendación le hace usted entonces a las personas que tienen en este momento deudas y que por alguna situación no tienen una empresa produciendo o no están ellos como personas generando algún tipo de ingreso? Bueno, lo primero es que se hagan cargo verdaderamente de sus obligaciones. Es difícil, pero pueden comenzar por hacer un listado de todo lo que deben y en ese momento entran en conciencia verdaderamente de si está o no en una crisis financiera. Lo segundo es que consulte con un especialista, porque hay muchos mitos y las personas, unas no conocen y las otras consideran que este trámite de insolvencia es la muerte financiera. Y antes, por el contrario, como les indiqué, el trámite de insolvencia fue creado por el gobierno nacional para que usted salga de deudas y tenga mejor calidad de vida, usted y su familia. Y por último, quisiera acotar... Vamos, antes de que usted haga la acotación, doctora Lida, a escuchar ya en esta parte final del programa a uno de nuestros televidentes. Bueno, se ha caído la comunicación, pero están ustedes todavía, tenemos aquí tiempo para que escuchemos a nuestros televidentes. 331-2265, 331-2265. Todo lo que quiera saber
sobre trámites de insolvencia, para que usted se ponga no necesariamente al día en ese mismo momento, sino para que usted le den la oportunidad de pagar sus obligaciones. Quien no quiere pagar realmente es la persona que evade realizar un acuerdo de pago con sus acreedores. Pero si usted quiere pagar, no tiene excusas. Entre otras cosas, usted decía ahorita, es que las condiciones la pone ¿quién? El deudor. El deudor, de acuerdo a su capacidad económica, dice, es que yo estoy debiendo 1.000 millones de pesos, pero en el momento solamente puede abonar 100.000 pesitos mensuales. Abónelo, eso sirve, eso demuestra su intención. El problema es cuando usted se le niega, cuando usted le niega a esa persona esa obligación que usted sabe que la conoce, y allí es donde comienzan los problemas sociales. Esto que voy a decir es común, pero ojalá no se repita, y es de que ya desplazan otros cobradores al abogado, y eso no es lo que queremos, que la gente haga justicia por sus propias manos, cobrándole unos dineros a alguien que no tiene capacidad para pagar, pero que si esa persona que es un deudor realmente se sujeta a un trámite de insolvencia económica, va a tener la gran oportunidad de su vida de poder pagarle a cada uno de acuerdo a sus posibilidades y con eso estar en paz con todo el mundo. Estamos en una sociedad que a veces no perdona lo más mínimo. Por eso, acójase a lo legal, y lo legal es un trámite de insolvencia. Y ese trámite de insolvencia no tiene, digamos, mayores costos frente a los beneficios que recibe la persona. ¿Cuánto cobra un conciliador, doctora? O no un conciliador, porque no nos vamos a meter con la parte de su honorario, pero sí el solo hecho de que tengamos una persona como conciliadora allí en ese campo. ¿Cuánto vale esa sala donde se va a hacer la conciliación? Los trámites, hay unas tarifas que genera el Ministerio de Justicia. Esas tarifas son conocidas por el Centro de Conciliación y van de acuerdo al monto total de la deuda estimada en capital. Recuerden que en insolvencia únicamente se cancela el capital, se dejan por fuera los intereses. Entonces la persona, cuando hace la solicitud, al relacionar el total de su deuda, asimismo se le fija el trámite, los honorarios del trámite en el Centro de Conciliación. Es que el solo hecho entonces, de acuerdo a eso, que una persona se sujete a un trámite de insolvencia, ese solo hecho ya empieza a ganar la persona, porque el acreedor le va a condonar los intereses. En muchas ocasiones los intereses son inclusive mucho más altos que el propio capital. Entonces, usted dice, hombre, es que no tengo la capacidad para pagarle el capital y los intereses, rebájeme algo. Entonces esa persona, en ese trámite de insolvencia, va simplemente a exigirle a usted por lo menos que pague el capital. Y el capital no lo va a pagar allí, de una vez en una sola cuota, sino que lo va a pagar de acuerdo a lo que ustedes hayan establecido en ese trámite de insolvencia. Entonces, señoras y señores, no se olviden, la doctora Lida Costanza Penilla, experta en el tema de la insolvencia económica, Ley 1562 del 2012, donde usted puede ubicarla y, por supuesto, contactar sus servicios para tener una asesoría especializada. Doctora Lida, ¿dónde la pueden localizar a usted? Me pueden localizar el celular 319-458-2268 en Cali Valle. O también las personas que me quieran seguir por mis redes sociales, en Instagram aparezco como @LidaPenilla. Perfecto, entonces ahí observan ustedes en pantalla los números de contacto y la dirección electrónica donde pueden localizar a la doctora Lida Costanza. Dese la oportunidad y dele la oportunidad a su núcleo familiar de tener una vida tranquila, sin tener que andar escondiéndosele a sus acreedores. Dele el frente, dele la cara, y la mejor forma de darle la cara es sujetarse a un trámite de insolvencia, para que usted ponga las condiciones, diga cómo, cuándo, dónde paga, y le van a dar un tiempo extenso, porque hablar de 5 años es un tiempo considerable. Estamos hablando de 60 meses para que pague. Vamos entonces con el televidente y
terminamos el programa por el día de hoy. Buenas tardes. Bueno, se nos ha caído la comunicación, parece que tenemos problemas, pero bueno, eso no es obstáculo para que no podamos estar aquí escuchándolo y entre otras cosas con la doctora Lida Costanza, experta en el tema de insolvencia. Usted decía que sus teléfonos, decía también su dirección electrónica, pero este trámite, doctora, ¿con qué tiempo de antelación hay que hacerlo? Si una persona solicita o requiere sus servicios hoy, más o menos, ¿en qué tiempo se prepara una audiencia de conciliación y puede culminar ya el trámite? Bueno, a partir del momento en que la persona ingresa o solicita como tal el trámite, se le fija, por supuesto, el conciliador y más o menos a los 20 días hábiles ya está teniendo su primera audiencia. Yo quisiera aprovechar este espacio también para decirle a los televidentes de que únicamente en Colombia el trámite de insolvencia para personas naturales es la única herramienta que puede llegar a detener como tal el remate de un bien sea un vehículo o bien sea la propiedad raíz donde vive usted y vive su familia. No existe derecho de petición, no existe acción de tutela que detenga el remate de un bien, pero si la persona ingresa al trámite de insolvencia, uno de los efectos como tal de este trámite es que detiene cualquier actuación judicial. Y si usted está a puntas de perder su casa, este es una muy buena herramienta para que usted conozca y la utilice, averigüe por ella e ingrese al trámite de insolvencia. Bueno, son muchas las cosas que usted ha dicho hoy, doctora, de mucha importancia. Pero esta última parte hay que hacer el énfasis. Una persona que está a punto de rematarle su inmueble, que con tanto esfuerzo ha conseguido, y por alguna circunstancia no pudo pagar las cuotas a las que se comprometió, entonces puede iniciar este trámite de insolvencia e inmediatamente se suspende la diligencia de remate cuando se admita el mismo. Cuando se admita el mismo, el conciliador debe de remitir o manifestar al proceso donde se está llevando su trámite hipotecario en este caso y solicitar la suspensión al juez, ya que usted ingresó a insolvencia y tiene un plazo, como ya lo indicamos, de 60 o de 90 días para adelantarlo, y durante ese tiempo no se podría rematar ni su casa o no se podría rematar tampoco el vehículo, por decir algo, si el mismo ha sido embargado. Esto es muy importante. No hay razón para que usted permita que le rematen su bien, ese que usted ha conseguido con tanto esfuerzo y que no ha podido pagar a raíz de las circunstancias que se han presentado en la economía colombiana. Hay que hacer los trámites de insolvencia. Pues bien, recuerden ustedes que estamos en Tablero Jurídico, el espacio pedagógico que le orienta en torno a lo que son sus derechos. Un saludo muy especial a nuestros fieles televidentes, en especial a la doctora Rumilena Murillo González, asidua y connotada abogada del derecho laboral y de la seguridad social, quien también está siempre allí en la pantalla de su televisor, observando este espacio y aportando para que ustedes también tengan claridad en torno a lo que es el derecho laboral y de la seguridad social. Doctora Lida, para despedirnos entonces de nuestros televidentes, vamos entonces a hacerle las últimas recomendaciones para que las personas no pierdan la oportunidad de ponerse de acuerdo con sus acreedores. ¿Qué podemos decirle ya en esta parte final del programa a nuestros televidentes? Los requisitos del trámite de insolvencia para personas naturales es algo que deben de tener en cuenta. Primero, no ser comerciante, es decir, que no puede estar registrado ante Cámara de Comercio. Tener como mínimo 2 obligaciones. Si tiene 5, 10, 15, bienvenido. La ley le exige que como mínimo 2. Y que como mínimo 2 obligaciones las tenga en mora 3 meses. Es decir, que durante los últimos 90 días usted haya dejado de cancelar 2 obligaciones. Esos son los requisitos que usted necesita para ingresar al trámite de insolvencia. Por supuesto, como hemos indicado, este trámite es para que usted pague.
Así que usted debe de tener unos ingresos con los cuales subsista mínimamente con sus gastos, ya hablamos, la comida, los servicios, lo mínimo, y destine parte de sus ingresos para cancelar el total de sus obligaciones a 5 o a 6 años, de acuerdo a la votación que realicen sus propios acreedores. No es nada más que entrar a negociar, y es importante que tengan en cuenta las personas a los que este mensaje les está llegando. Las entidades bancarias, sobre todo, sí concilian, sí hacen acuerdos. A las entidades les interesa que usted les pague y cuanto antes, que comiencen a cancelar cuanto antes. Entonces sí, verdaderamente este trámite de insolvencia funciona, y sobre todo que tengan en cuenta de que no hay justicia ordinaria en estos momentos, y estos trámites de conciliación se están adelantando de forma virtual. El trámite de insolvencia se está conciliando también en familia y se está conciliando en civil, más que todo en la parte de arrendamientos. Todo se está realizando de forma virtual y no hay ninguna razón para la cual usted deba de esperar. Además, con el trámite de insolvencia lo que usted va a conseguir es bienestar, tranquilidad, no solamente para usted, sino para toda su familia. Y no solamente para estos temas, usted decía, todo se está haciendo de manera virtual. Esa es la nueva modalidad, como se van a tramitar los casos en la rama judicial. A partir de esta circunstancia, todo va a ser virtual. Por eso, en este momento, los trámites de insolvencia también se hacen virtual. Me pregunta un amigo por acá, por el teléfono, un televidente, doctora Lía Costanza, si él tiene 3 hijos, y esos 3 hijos hay que darles cuota alimentaria, tienen madres distintas, por supuesto, está atrasado en esas obligaciones, ¿puede someterse a un trámite de insolvencia? Bueno, en la parte de alimentos la ley es muy clara y deben de tener en cuenta los televidentes que prevalecen los derechos del menor. O sea que cuanto antes es mejor de que usted comience a cancelar la deuda que tiene respecto de alimentos. Perfecto. Perfecto, entonces no hay trámite de insolvencia para las obligaciones alimentarias. ¿Qué tal suerte que el amigo mío debe pensar cómo pagar esa obligación? Ya nos dicen por el interno que el tiempo se nos acabó, pero Tablero Jurídico continúa, por supuesto, día de mañana en punto de las 3 de la tarde, cuando estaremos allí acompañándolos en la pantalla de su televisor. Muchas gracias a todos, les deseamos una feliz tarde, un fuerte abrazo y un Dios les bendiga. Sus deberes, sus derechos, sus obligaciones y las normas. Tablero Jurídico, la exposición más completa en el marco jurídico. En Tablero Jurídico, temas de actualidad y la noticia jurídica del día. Tablero Jurídico, con la dirección del doctor Luis Ernelio Palacios. Tablero Jurídico.